chicos, vamos a continuar entonces con nuestra segunda clase de la serie blanca, que es la respuesta inmunológica. Y esta clase básicamente vamos a conversar sobre la inmunidad y las alergias, ¿correcto? El objetivo de la primera clase era hablar de los leucocitos, ¿correcto? Y ahora tenemos que hablar de la inmunidad que estos generan, ¿no? Y las alergias que vendría a ser la enfermedad producto de ello, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a comentar qué tenemos que saber sobre la inmunidad, que viene a ser la función o la segunda función más importante del sistema sanguíneo, ya fuera del transporte de oxígeno. Entonces empezamos. Existen dos tipos de inmunidad, no lo olviden. La inmunidad innata, como pueden ver acá. Esta inmunidad innata, ya la hemos visto en la diapositiva anterior, consta de la defensa fagocítica, ¿se acuerdan? Con producción de enzimas, ¿ya? De los fagocitos, que está a cargo básicamente del neutrófilo, como ven acá, y del macrófago, ¿no es cierto? Entonces la inmunidad innata es básicamente una respuesta inicial a cargo de macrófagos y de neutrófilos, obviamente mediados por el proceso conocido como inflamación que ya vimos. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, no es el único tipo de defensa que tenemos frente a microorganismos. Por ejemplo, cuando comemos bacterias o virus o lo que fuera, las enzimas del tracto gastrointestinal también las destruyen. Entonces es otra forma de defendernos de los microorganismos en primera instancia. Por otro lado, la piel es una barrera que también nos protege. Luego tenemos componentes en la sangre, compuestos sanguíneos como por ejemplo el complemento. El sistema del complemento se activa y destruye patógenos directamente. Y finalmente tenemos a los linfocitos citotóxicos natural killer que también destruyen directamente a los microorganismos. Entonces, como puedes ver en el gráfico acá, la célula natural killer, ahí está, puede atacar directamente a los microorganismos. A su vez, estos microorganismos pueden ser deglutidos por los macrófagos tisulares, como ya hemos visto, o si es que falta fuerza, podemos activar estos macrófagos para que sean mucho más potentes y, como pueden ver acá, el interferón gamma, justamente liberado por las natural killer también, ayudaría a este proceso. Y ya pues si es que la injuria es muy fuerte, requerimos la inflamación y la inflamación ya va con migración de neutrófilos, va con liberación de quimiosinas, TNF-alfa, interleuquina 1 y hacen todo el proceso de respuesta que ya vimos en la clase pasada. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, lo que nos reúne en la clase de ahora es la inmunidad adaptativa. Ya esta de acá, la B, la inmunidad adaptativa. Y esta sí es importante porque el resultado final es producir anticuerpos, es el primer resultado, acá está, producir estos anticuerpos que están viendo acá, ¿ya? ¿A través de qué? De la producción de estas células llamadas células B. Las células B, que maduran a células plasmáticas, empiezan a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos reconocen epítopos, que son partes de los antígenos, que son moléculas grandes, glucoproteicas, que nuestro cuerpo reconoce como extrañas. Entonces, cuando viene un microorganismo, estos microorganismos, aparte de la respuesta innata que tienen, se van a enfrentar contra la respuesta adaptativa. Entonces, estos microorganismos liberan antígenos, que son partes grandes, glucoproteínas grandes, que nuestro sistema reconoce un pedacito, ese pedacito se llama epítopo, y a partir de eso desarrolla un clon de células, por ejemplo B, que producen anticuerpos directos, específicos, contra este epítopo del antígeno, contra el epítopo del antígeno. ¿Ya? Muy bien. La segunda función de la inmunidad adaptativa es producir linfocitos T activados. Como puedes ver acá, las células T, ahí está, activadas, permite también destruir
a las bacterias o a los virus o a las células infectadas, lo que fuera. Entonces, acá hay una diferenciación, pero de linfocitos T, no B. En este caso, los CD8 son los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Y también van a reaccionar, pero no a través de anticuerpos, sino a través de receptores en la membrana. ¿Contra qué? Contra esos epítopos de los antígenos. Muy bien. Entonces, eso es las dos funciones principales de la inmunidad adaptativa y obviamente como mecanismo de adaptación, ambas, tanto los anticuerpos como la celular, tienen que producir memoria para que la respuesta futura sea más potente que la respuesta inicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tienes un pequeño ejemplo de cómo ocurre esto, ¿no? Viene un antígeno y un epítopo del antígeno que es procesado por estas famosas células presentadoras de antígeno, que vamos a hablar más adelante, presenta su antígeno a estos linfocitos T, que todavía no están diferenciados, y estos de acá empiezan a diferenciarse y a liberar interleuquina 2 para transformarse en linfocitos T CD4, que son los colaboradores. Estos liberan interleuquina 2 y favorecen la multiplicación de células TCD8 que son citotóxicos. También la interleuquina 2, la 4, el interferón gamma puede ayudar a las células B a madurar y el interferón gamma ayuda a madurar el macrófago, pero esto es una respuesta que ya habíamos visto acá en la innata. Lo que hace es amplificar la respuesta innata que de por sí ya se estaba dando. Entonces, lo que nos va a tocar conversar ahora en la clase es de esta parte, de la inmunidad adaptativa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, empecemos. Primero hablemos de los linfocitos. Los linfocitos, no se olviden que vienen de estas células pluripotenciales, ya de estas colonias de células madre pluripotenciales de la médula, que te van a dar al precursor de los linfocitos, ¿ya? Entonces, la colonia linfocítica precursora, esta que ves acá, puede formar tres tipos de linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T o linfocitos natural killer, ¿ya? Entonces, por acá se abre una rama, el ProB, ¿no es cierto? O prolinfoblasto de estirpe B, que se va a encargar de producir todos los tipos de linfocitos B. Hay varios tipos de linfocitos B que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Ahí los tienes, el FOB, el B1B, el MZB, que cada uno tiene función diferente, como les digo, vamos a verlo más adelante, según su especificidad de anticuerpo. Y la otra rama se encarga de formar linfocitos T y natural killer. A partir de acá salen los natural killer, que ya les dije forman parte de la respuesta innata, y luego salen los prolinfoblastos de estirpe T, que terminan diferenciándose en los linfocitos T con receptores alfa beta y con receptores gamma delta. Eso va a diferenciar a los linfocitos TCD4 y TCD8. ¿Ya? Esa es la diferencia. TCD4 y TCD8, dependiendo de la cadena del receptor que tenga en su membrana. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿a dónde van a parar todos estos? ¿Dónde van a parar todos estos linfocitos B? ¿A dónde se van a ir? ¿Y a dónde se van a ir todos estos linfocitos T? ¿A dónde? ¿Ya? Incluido el natural killer. Bueno, entonces como ven acá, los linfocitos, que ya son los maduros, se ubican en los ganglios, en la submucosa, sobre todo del tracto gastrointestinal, en la médula ósea, en el vaso y en el timo. ¿Ya? Son los lugares principales donde vamos a encontrar a todos los tipos de linfocitos. Y están circulando, esa es la palabra clave. Están circulando constantemente por la sangre y están pasando por todas estas estructuras que les dije acá. Muy bien. Sabemos que hay dos tipos de linfocitos principalmente, el linfocito T y el linfocito B. Doc, ¿y por qué se olvida del natural killer? Es que el natural killer les dije que es de la respuesta innata. Ahora vamos a enfocarnos en los linfocitos T y B, ¿ya? Y además, porque clásicamente el natural killer se consideró dentro del estirpe del T, ¿ya? Muy bien.
Otro concepto clave que deben recordar los linfocitos es que estos tienen que ser preprocesados. O sea, antes de madurar y salir a la sangre a cumplir su función, deben ser preprocesados. ¿Qué significa ser preprocesado? Significa que es seleccionado. Esa es la clave. Es seleccionado. ¿Para qué? Para que no reaccione contra tus propios antígenos. O sea, imagínense qué difícil, qué triste debe ser que tus propias células de defensa ataquen a tu cuerpo. Eso sería un error biológico catastrófico, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, tienen que ser preprocesados. Entonces, vamos a poner el ejemplo de los militares. Los militares no pueden atacar a su propio país, ¿verdad? Un militar no podría sublevarse frente a su propio país. Pero tú te preguntas, pero si los militares tienen las armas, ellos tienen los controles de las armas, pues podrían en cualquier momento rebelarse, ¿no? Entonces, el militar es entrenado por muchos años para defender su constitución. Los militares estadounidenses son entrenados solo para defender la constitución, ¿correcto? Y obviamente, cualquier intento de violación a la constitución en su entrenamiento los condiciona a defender, a atacar. Entonces, algo así hace el cuerpo. El cuerpo le dice al linfocito T y B, oye, tú no puedes hacer nada contra mis antígenos, tú solo puedes hacer cosas contra los que son diferentes a mis antígenos. ¿Ven? Entonces, ese preprocesamiento vendría a ser como un entrenamiento militar que tienen las células y obviamente el que no entiende simplemente se le da de baja, pues, ¿no? El linfocito que no entiende que no debe atacar a su propio cuerpo se le da de baja. ¿Ya? Entonces, este preprocesamiento ocurre en dos lugares. En el timo, ¿ya? ¿Correcto? Es el lugar principal donde preprocesan los linfocitos T, ¿ya? Y finalmente, en la médula ósea es donde se preprocesa las células B. En el caso del feto, se ha visto que en la vida fetal, ¿correcto? Puede estar a cargo del hígado el preprocesamiento y al final de la vida fetal y hacia la postnatal ya se encara la médula ósea. Bueno, ese es el proceso normal de maduración que tienen los linfocitos. ¿Ya? Pero en este caso, como les digo, ya en el adulto o en el niño, en todo caso en el recién nacido, ya queda en el timo las células T y en la médula ósea las células B. ¿Ya? Y este proceso se llama tolerancia inmunológica. O sea, nuestros linfocitos son preparados para tolerar nuestros antígenos, pero atacar a los antígenos externos. Tus linfocitos reconocen tu cuerpo y atacan lo que no es tu cuerpo. ¿Ya? Entonces miren por favor acá, sigan esta lógica. En la etapa fetal, básicamente al final de la etapa fetal y durante toda la etapa postnatal, en la médula ósea tenemos las células precursoras hematopoyéticas, ¿verdad? Muy bien. Acá va a dar una célula progenitora linfoide común, pero diferenciada hacia el linfocito T. Y por acá va a dar una célula progenitora linfoide común, pero diferenciada hacia el linfocito B. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, el linfocito B habíamos quedado que durante todo el proceso madura en la médula ósea a partir de la etapa fetal tardía, ¿no? Y puede en el hígado al inicio, ¿no? Pero eso es irrelevante ahora. Y una vez maduro en la médula ósea, sale a la sangre como linfocito B y está listo para responder a los antígenos y producir ¿qué? Sus anticuerpos. Les dije que los linfocitos B producen anticuerpos al transformarse en células plasmáticas. Sin embargo, los linfocitos T, que pueden tener su producción en el hígado en la etapa fetal temprana y luego en la médula ósea en la etapa fetal tardía, no solo termina ahí su maduración, sino que van a pasar al timo. Entonces los linfocitos T sí o sí tienen que pasar al timo
y en el timo hacen otro proceso de preprocesamiento o el principal proceso de preprocesamiento en el timo y ahí tienen los linfocitos T maduros. Así que, ¿dónde maduran los linfocitos T? ¿Dónde se preprocesan? En el timo. ¿Dónde maduran y se preprocesan los linfocitos B? En la médula ósea. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Muy bien. Y finalmente esos linfocitos T, igualmente cuando reconocen antígenos, van a activarse y vamos a formar linfocitos T activados. ¿Ya? ¿Dónde suele ocurrir esta presentación de antígeno, este encuentro? Suele ocurrir en los ganglios, en el tejido linfático periférico, sobre todo los ganglios. ¿Ya? Entonces vamos a poner el ejemplo. Una persona se infecta de COVID, ¿correcto? Ahí está el COVID, ha entrado en el cuerpo de una persona, ha entrado por los pulmones, ¿no es cierto? Ha entrado por los pulmones. Entonces, una vez que esté en los pulmones, pasa a los ganglios pulmonares y ahí el antígeno del COVID se va a unir tanto a células B como a células T y obviamente va a activar ambas vías. Así que en el COVID, en la infección con COVID, activamos células plasmáticas y activamos linfocitos T. Activamos de los dos. ¿Ya? Correcto. Entonces, con eso ya tenemos una visión general de dónde se forman, dónde se preprocesan y al final dónde trabajan estas células. Muy bien, continuamos. Entonces hablemos del preprocesamiento de los linfocitos, en este caso T. Ya es un proceso un poco complejo, pero lo vamos a entender rápidamente. ¿Cómo es este preprocesamiento? Miren, el 90% de los linfocitos T, ¿correcto?, se destruyen en el preprocesamiento. Eso es un dato que debe quedar claro. Esos linfocitos T destruidos se conocen como linfocitos T autorreactivos, o sea, reaccionaban contra tus propios antígenos, así que tenían que ser destruidos, ¿ya? Ese proceso se lleva a cabo ¿dónde? En el timo. Entonces, ¿cómo es? Miren, de la médula ósea salían las células madre y estas liberaban, habíamos visto acá, unas células T a la sangre que no estaban maduras, se llaman precursoras de timocitos. Estas células no maduras aún, no preprocesadas, llegan al timo y el timo tiene dos componentes, su corteza, donde tenemos estas células tímicas o también llamadas timocitos, esto que estoy viendo acá es un timocito. Entonces estos timocitos expresan unos receptores de superficie que cuando el receptor de superficie no hace clic con el linfocito, entonces este linfocito no sirve, no es un linfocito apto para madurar. Entonces simplemente se muere, no progresa. ¿Ya? Cuando el linfocito sí tiene el receptor, correcto, para unirse con el timo, pero no hacen una activación, no se activan, o sea, tienen los receptores los dos, el timo tiene su receptor, la célula el linfocito tiene su receptor, pero no se activan, entonces también entra en apoptosis. Otra forma de seleccionar. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Correcto? Y finalmente, como ves acá, el timocito, cuando se une a su receptor y sí se activa, y en este caso se une al receptor y sí se activa, pero débilmente, entonces en ambos casos, cuando se activa intensamente y cuando se activa débilmente, en ambos casos, el linfocito es seleccionado, o sea, puede progresar hacia la médula. Eso se llama selección positiva. Selección positiva. ¿Ya? Ahora, cuando venimos a la médula, porque ya pasó la selección positiva, en la médula no tenemos timocitos. No, en la médula tenemos células presentadoras de antígeno, que se llaman células dendríticas. Estas células dendríticas expresan también antígenos propios de nuestro cuerpo. Entonces, si es que la célula presentadora de antígeno
reacciona muy fuerte, miren, dos cruces, muy fuerte con el linfocito, eso quiere decir que este linfocito es peligroso, porque puede atacar a nuestros propios antígenos. Porque recuerden que la célula presentadora de antígenos se encarga de presentar antígenos propios. Entonces, este linfocito que actúa fuertemente es eliminado, se muere. Oh, perdón, claro, está bien, se muere, sorry, se muere. Entonces, estos que han reaccionado, porque esto que dice no es porque no reacciona, no reacciona. Entonces, sí reacciona, sí reacciona. Estos que han reaccionado se mueren. Como el que reacciona se muere, eso se llama selección negativa. Se llama selección negativa. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, cuando esta célula dendrítica presenta el antígeno y la reacción es parcial, una sola cruz, parcial, entonces esto no se considera una reacción. Simplemente ha habido conjunción de los complejos de histocompatibilidad, pero no se ha activado el linfocito. Entonces ese no se muere y por lo tanto puede salir a la sangre como linfocito maduro. ¿Ya? Entonces aprendan, en el timo, en la corteza, hay selección positiva, o sea, solamente pasa el que reacciona, y en la médula hay selección negativa, o sea, solamente pasa el que no reacciona. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, los linfocitos B se llaman linfocitos T porque maduran en el timo, y linfocitos B porque maduran en la bursa de Fabricio. Pero el humano no tiene bursa de Fabricio. Esta bursa de Fabricio se encuentra en las aves, pero ahí fue donde por primera vez se encontró este tipo de linfocitos, por eso se quedó con el nombre de linfocito B. En verdad debería llamarse en nuestro cuerpo linfocito M, pues, ¿no? De médula ósea, pero se ha quedado con el nombre de linfocito B. Entonces, les dije, estos linfocitos B se preprocesan en el hígado, les dije en la diapo anterior, en la etapa fetal temprana, y al final de la etapa fetal en la médula ósea y luego durante todo el periodo postnatal. Así que los linfocitos B tienen su maduración en la médula ósea desde la etapa fetal final. ¿Ya? Estos son más variados que los linfocitos T, o sea, tienen más tipos. ¿Ya? No, o sea, no son tan o sea, su clasificación es mayor, son más variados, tienen más funciones. Y ya saben, su gran función es secretar anticuerpos. Mientras que los linfocitos T tienen su receptor en la membrana, los linfocitos B secretan anticuerpos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos con la siguiente. Muy bien. Entonces ahora vamos a conversar sobre los clones de linfocitos. ¿Ya? Miren, cuando nosotros tenemos un linfocito, ya sea un linfocito T o un linfocito B, al momento de reaccionar con el antígeno va a empezar a multiplicarse en varios miles y cientos de miles de copias de sí mismo, o sea, de clones, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, esta es una célula B en desarrollo que está en la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces, esta célula en desarrollo sale a la sangre, ¿no es cierto? Porque ya se maduró, se preprocesó, no reacciona contra nuestros anticuerpos, ¿ya? Es una célula B y tenemos acá el tipo B1, el tipo B2 y el tipo B3, ¿ya? O sea, contra 3 antígenos diferentes. Antígeno rojo, antígeno verde, antígeno azul, ¿ya? Para hacer un ejemplo didáctico. Entonces, ¿qué pasa si nos exponemos al antígeno verde? ¿Qué pasa si nos da una infección por un antígeno que lo reconoce la célula de verde? Entonces esta célula de verde, al unirse específicamente a su receptor, esta se activa y empieza su proliferación y diferenciación en célula plasmática, ¿ya? Entonces empieza a reproducirse y se empieza a clonar. Los clones de células B que empiezan a producir los anticuerpos solamente de color verde.
¿Ven? Porque la infección es por este antígeno de color verde. ¿Ya? Esa es la lógica de cómo se activa una célula B. Y ocurre lo mismo en una célula T. Es exactamente igual, con la única diferencia que la célula T no produce anticuerpos, sino simplemente aumenta sus receptores celulares. Nada más. ¿Ya? Es la única diferencia. La célula T tiene receptores celulares, la célula B produce anticuerpos. ¿Ya? Entonces, miren acá. Activado el linfocito específico por un antígeno, o sea, este proceso de acá, cuando se pega el antígeno al linfocito, este se reproduce incontroladamente, o sea, se forman clones, ¿ya? Estos clones van a salir a la sangre y se ha visto que pueden circular por varios meses, en el caso de los linfocitos B, y hasta por varios años en los linfocitos T, así que circulan por mucho tiempo, ¿ya? ¿Y cómo consigue nuestro cuerpo hacer esta activación y esta proliferación? En general se consigue por reacomodación de los genes. ¿Ya? Se ha visto que tenemos más de 100.000 moléculas receptoras en la superficie de los linfocitos, tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una línea de genes, ya vamos a llamar la línea A de genes, igual acá la línea A de genes, y acá tenemos segmento 5 o B, perdón, segmento D, segmento J. Estos se van recombinando, miren cómo se ha recombinado acá este con este, y al final se forma una unidad única, final, producto de la combinación, y esto genera un anticuerpo. O sea, un anticuerpo se ha formado genéticamente único gracias a una combinación de genes en el linfocito B. Igual acá, combinamos estos genes en el linfocito T y formamos un receptor o una proteína receptora. Tenemos una cadena alfa acá y acá abajo una cadena beta. Son dos cadenas, cadena alfa, cadena beta. Como ves, específica. Y es justo en este receptor del linfocito T donde se une el antígeno. Ahí se une el antígeno. Mientras que en el caso del linfocito B, el antígeno se une al anticuerpo. Así que lo que trato de explicarles en esta lámina es que se den cuenta que los linfocitos, para poder tener esta variedad de receptores, ya sea anticuerpos en el caso de los B, como receptores como tal en el caso de los T, para tener esta variedad, ¿cuánto es esa variedad, doctor? 100.000 más o menos por superficie, se consigue acomodando los genes. Se reacomodan los genes para tener una variedad enorme de antígenos a los cuales reconocer. E inclusive, después de que se ha activado producto del antígeno que ha llegado, puede haber una mejora, o se llama esto una modificación post-transcripcional, donde los genes se modifican aún más para que estos anticuerpos secretados en el linfocito B o los receptores de célula en el linfocito T sean más específicos aún, ¿ya? Esa es la magia de los linfocitos B y T, de cómo consiguen su célula, ¿ya? Entonces, voy a ponerles un pequeño esquema para que eso les quede claro, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un linfocito B o tengo un linfocito T, estos tienen un grupo, un número de genes, ¿no es cierto? Entonces, estos genes se van a combinar, vamos a poner elevado a la n, se van a combinar de tal forma que vamos a tener N linfocitos T con un receptor diferente. Cada receptor es diferente porque ha sido una combinación distinta de los genes. ¿Ya? Igual acá. Se combinan los genes y tengo N linfocitos B, cada uno con un anticuerpo pegado a la membrana. ¿Ya? La diferencia es que esos tienen anticuerpo, los otros tienen receptor. Ahora, cuando llega un antígeno a cada uno de ellos, entonces este de acá se activa y prolifera.
y este libera clones. Y estos clones, que son idénticos a la madre, ya les dije que lo que hacen es liberar sus anticuerpos a la sangre. Mientras que cuando se activa este de acá, sus clones no liberan anticuerpos, sino que hacían, expresaban más receptores de membrana. Ahí está. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ahora, cuando ocurre esta unión, esta de acá puede haber una segunda post-transcripción, una modificación post-transcripcional se llama. O sea, los genes que de por sí ya habían sido elevados a la N en esta mixtura previa, vamos a llamarle paso 1, cuando se unen al antígeno puede haber una segunda revisión genética, vamos a llamarle paso 2, de tal forma que este anticuerpo es aún más específico de lo que era en el paso 1. Entonces, esa es la habilidad genética que tienen los linfocitos para adaptarse al antígeno. ¿Ya? Muy bien. Básicamente, ¿quién se encarga de todo? La célula presentadora de antígeno. La CPA, célula presentadora de antígeno, y los macrófagos, que están muy cerca de los linfocitos, se encargan de presentar el antígeno y de proliferarlos. ¿Por qué? Porque producen interleuquina 1. ¿Ya? Y eso ayuda a que se proliferen. Y también presentan los antígenos. Muy bien. No se olviden que se activan a la vez tanto linfocito T como linfocito B. Se activan los dos. ¿Ya? Les dije, en el COVID tenemos respuesta del linfocito T y respuesta del linfocito B. Solo que algunas enfermedades activan más el linfocito B, otras activan más al linfocito T. ¿Ya? Y algunos linfocitos T se vuelven CD4. Esos son los linfocitos T colaboradores, que vamos a ver más adelante, que liberan linfocinas y son un tipo especial de linfocito para ayudar al resto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en un gráfico cómo sería todo esto que acabo de explicarles. Miren, voy a usar resaltador. Acá llega el coronavirus. Ahí está, el patógeno. ¿Ya? El patógeno tiene unas moléculas que se llaman PAMP, ¿ya? Son polipéptidos asociados a microbios, ¿ya? Entonces vamos a suponer que el coronavirus llega, este coronavirus entra en una CPA, que era CPA-DOP, célula presentadora de antígenos. Entonces, los receptores Toll-like que están en esta CPA reconocen a ese PAMP. PAMP es el péptido asociado al microbio, ¿ya? En este caso al coronavirus. Son una serie de proteínas que tienen todos los microbios en general, que estas células presentadoras han aprendido a reconocer a través de sus receptores Toll-like. Entonces, una vez que entra, esta CPA se activa y empieza a producir estas moléculas de superficie que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, MHC2. Este complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína que le permitirá unirse a los linfocitos T, ¿ya? Y por otro lado, se encarga de producir pequeños péptidos del patógeno que son básicamente los antígenos. Los antígenos les dije que eran unos péptidos grandes, glucoproteicos, pero eran pedazos, eran partes del patógeno. Entonces, con eso ya la célula presentadora de antígeno cumplió su trabajo. Ahora, al costadito de la célula presentadora de antígeno, por ahí muy cerca, tenemos a un linfocito T. Este linfocito T, que está por ahí dando vueltas, le vamos a llamar TH0. TH0, al unirse por su TCR, receptor del linfocito T, ¿correcto? Receptor de la célula linfocítica T, TCR. Este receptor reconoce el MHC2, se une y en ese MHC2 estaba el antígeno. Ahí en la puntita está el antígeno. Entonces, al reconocer el antígeno específico, como lo ves ahí, y reconocer el MHC2, este linfocito TH0 se transforma y empieza a expresar su receptor CD4. Entonces se transforma en un linfocito CD4 o linfocito T colaborador. Es el que se encarga de amplificar la respuesta adaptativa. Entonces, este linfocito T ha sido transformado en un linfocito TCD4.
Entonces, cuando se activa un linfocito TCD4, tiene dos caminos. O puede favorecer una serie de linfocinas para activar linfocitos T, ¿correcto? Linfocitos T, y de esa forma hacer una respuesta humoral, porque ¿qué libera el linfocito B? Ojo, voy a cambiar de color. Entonces, el primer camino que puede optar es activar la vía, se llama vía TH2, que es una vía donde se produce linfocitos B en cantidad. Estos se activan y empiezan a liberar, ¿qué cosa? Anticuerpos, habíamos quedado, ¿no? Estos anticuerpos los liberan al plasma, ¿ya? Y estas son las células plasmáticas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tipo de activación. La activación del linfocito B, que se llama respuesta TH2. Una parte de estos linfocitos B se vuelven linfocitos B de memoria. Eso sí, quedan por muchos años. ¿Ya está? Muy bien. Y la otra opción, ojo, acá dice producción de células plasmáticas, que serían estas de acá, las que producen anticuerpos, y células B de memoria, que serían estas de acá, ¿no? Con eso terminamos la respuesta TH2. O el otro camino que puede elegir es activar la vía celular. La vía celular es la vía TH1. Y esta vía celular lo que hace es activar a los linfocitos para que expresen el receptor CD8. Son los linfocitos T citotóxicos, por eso dice TC. Linfocitos T citotóxicos. En cambio TH, T-helper. T-helper es el CD4. ¿Ya? Entonces, estos T-helper CD4 o bien activan la vía TH2 humoral o bien activan la vía CD8 citotóxica. ¿Ya? Esa es la forma como se activan los linfocitos y se empiezan a formar clones de cualquiera de estos dos. En el caso del COVID se ha visto que tenemos tanto de células B como de células citotóxicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora explícitamente los linfocitos B, sus anticuerpos, el complemento, y luego vamos a hablar de los linfocitos T. ¿Correcto? Entonces vamos ahora a ahondar en 1, los linfocitos B, y 2, los linfocitos T. Pero cuando hablamos de linfocito B, tenemos que hablar de 1.1, sus anticuerpos, y 1.2, el complemento. Y cuando hablamos del linfocito T, básicamente hay que hablar del TCD4 y el TCD8. Entonces empezamos. Los linfocitos B, como pueden ver acá, se encargan de la inmunidad humoral, ¿no es cierto? Se llama humoral porque secretan anticuerpos que se van al plasma, ¿ya? Entonces, la célula presentadora de antígeno y los macrófagos, ¿correcto? ¿Qué hacen? Le presentan el antígeno al linfocito B. Este linfocito B se activa y se transforma en plasmoblasto, ¿ya? Entonces, este linfocito B, miren, es un linfocito B naif. Naif significa virgen, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que es virgen? Porque en su superficie solo expresa IgM e IgD, ¿correcto? Entonces, este reconoce el antígeno directo, el microbio. O también una célula presentadora de antígeno ha podido presentarle el antígeno, como ven acá. Entonces, esto se activa. Activación del linfocito B, este se activa. ¿Y quién era el encargado de activarlo? El TCD4. Habíamos quedado en el gráfico anterior que el TCD4, una de sus funciones es activar al linfocito. Entonces, el linfocito es activado por el TCD4 y sus linfocinas y de esa forma empieza a proliferarse y a diferenciarse. Se prolifera los clones y se diferencia en el especializado contra este microbio. ¿Ya? Se llegan a multiplicar 500 plasmoblastos en tan solo 4 días, para que vean la cantidad de células que se van a formar. Y estos plasmoblastos, cuando terminan volviéndose células plasmáticas, esto que estás viendo son células plasmáticas, estas células plasmáticas, porque ya están totalmente maduras para producir anticuerpos, producen 2000 anticuerpos por segundo. Date cuenta los cientos de células
produciendo 2000 anticuerpos por segundo. Imagínate la cantidad enorme de anticuerpos que se forman frente a una infección. ¿Ya? Entonces acá tú tienes un primer tipo, vamos a llamarle 1, de linfocitos B, que son los que secretan anticuerpos. En este caso, los que secretan IgM. ¿Ya? Son las células plasmáticas secretoras de anticuerpos, IgM. Porque este IgM ya lo tenían en su membrana. Este IgM ya lo tenían pegado en su membrana preprocesado. Es como que estaba listo para liberarse. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos acá el número 2. El número 2, estas son células que expresan IgG. Células B que expresarán IgG. Entonces, este segundo estirpe se llama isotipo de cambio o de transformación, isotype switching. O sea, de IgM hacen el cambio a IgG. Entonces, estas células de estirpe 2 son aquellas que no te liberan IgM, sino que te van a liberar IgG y hacen el cambio de isotipo. ¿Y por qué, Doc? Es que la IgG es una proteína más estable y que dura más tiempo en la sangre. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos la estirpe 3, las células B que expresan inmunoglobulina de alta afinidad. ¿Qué quiere decir? Estas de acá son aquellas que han hecho esa transducción o esa edición post-transducción. ¿Se acuerdan de los genes? La edición post-traducción de los genes, el paso 2, ¿recuerdan? Que lo hace mucho más afín. Entonces, esta IgG que producen es de mayor afinidad que la IgG de arriba. O sea, es mejor. Esta IgG es mejor que la de arriba. Y estas células se llaman células maduras de alta afinidad. Son estas células maduras de alta afinidad las que terminan dando las células de memoria para una respuesta en el futuro. De tal forma que la siguiente vez que te infectes de este mismo microbio, tu cuerpo ya tiene memoria y la respuesta va a ser mucho más fuerte, mucho mejor. Entonces, eso lo pueden ver en este gráfico. Miren, este es el tiempo en días, ¿ya? Y acá tienes la concentración sanguínea de anticuerpos. Entonces, la primera vez que te da COVID, ahí está, inyección primaria del antígeno, por ejemplo, COVID, vas a demorar unos 14 días en hacer tu respuesta inmunitaria humoral. Ahí está. Luego te curaste del COVID y ahí queda. Pero se ha grabado células de memoria anti-COVID, de tal forma que si el COVID te vuelve a dar inyección secundaria de antígeno, como tu cuerpo ya está preparado, ¡boom!, haces una respuesta mucho mayor. La concentración de anticuerpos es mucho mayor. Por eso el cuerpo ya está listo para la siguiente infección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchos de nosotros hemos estado atentos con esta pandemia a esas noticias que dicen: nuevas evidencias de inmunidad desaparecen en 3 meses. Claro, porque se debe, o estas noticias eran de los anticuerpos. No se olviden, los anticuerpos declinan con el tiempo. Eso es lo lógico, es lo normal. Declinan. Pero nuestras células memoria están listas para una segunda respuesta. ¿Ya? Obviamente eso la prensa no lo sabe, ¿no? Y simplemente dice: ¿qué? ¿Se acaban los anticuerpos? Entonces ya no estás protegido. ¡Guau! Claro, porque si te vuelve a dar, tu siguiente respuesta es mucho más potente. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, entonces ya está claro. Estos anticuerpos duran en la sangre algunas semanas, ¿no es cierto? Como ven en el caso del COVID, 3 meses, o sea, unas 12 semanas más o menos. Varía con cada tipo de anticuerpo. Y una parte de esos plasmoblastos habíamos quedado que forman linfocitos B de memoria. Estos de acá para una respuesta a futuro. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ya que estamos acá, conversemos de los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son gamma globulinas. Es un tipo de proteína plasmática, gamma globulina. Exactamente son el 20% de todas las proteínas del plasma, solamente seguidas o en segundo lugar después de la albúmina. ¿Ya? Clásicamente se conocen como inmunoglobulinas y abreviados como IG. ¿Ya? IG. Entonces está formado por dos cadenas. Una cadena pesada, que puedes ver que es esta de acá,
¿ya? La cadena pesada, toda esta de acá, la voy a pintar de color amarillo. La cadena pesada se llama así porque es bien larga, pesada, ahí la tienen, de color amarillo, la cadena pesada, ¿ya? Y está formado por cadenas ligeras, o sea, son menos pesadas. Ahí está, de color, lo voy a hacer de color rojo. La cadena ligera es esta de acá. Esa es la cadena ligera. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, algunos anticuerpos combinan varias de estas cadenas. Por ejemplo, miren acá, una IgM tiene combinado varias cadenas, ¿ya? Entonces, la IgA combina dos. Bueno, entonces sí, cada uno va a combinar, ¿ya? Sin embargo, para fines funcionales, esto de cadena pesada y cadena ligera es tema de forma, pero para función lo que importa es la porción variable y la porción constante. La porción variable viene a ser una parte de la cadena pesada con toda la cadena ligera. Si tú juntas una parte de la cadena pesada y toda la cadena ligera, tiene la porción variable. ¿Y por qué es importante la porción variable? Porque es la que se une al antígeno. ¿Ya? Entonces tienes una porción variable, que es la que se une al antígeno, que es la que reconoce al patógeno, y por otro lado, voy a hacer con otro color, tienes una porción constante. La porción constante es esta de acá abajo, que básicamente solo está formado por partes de la cadena pesada, de ambas unidades, porque la mayoría de anticuerpos se unen las cadenas, al menos en unidades dobles o bivalentes le llaman. Entonces, esta porción constante, ¿por qué es importante? Porque le da las propiedades particulares de cada anticuerpo, las propiedades. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Acá lo vas a ver. Miren, hay 5 clases de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A, la M, la D, la E y la G. ¿Ya? ¿De qué depende esto? De la cadena pesada. Exactamente de la porción constante. ¿Ya? Ahí lo tiene. Entonces, la IgM también se conoce como de respuesta rápida o primaria. La IgM es respuesta primaria. Ahí está. Su función es la respuesta primaria. Porque ya les expliqué acá, ya estaba formada. ¿Se acuerdan? La IgM ya estaba preformada. Entonces, respuesta primaria. ¿Ya? Se une al complemento, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y sus monómeros sirven como receptores de célula B. Yo les mostré acá que las células B vírgenes tenían IgM en su membrana. ¿No es cierto? Ya está. Entendido, ¿no? Representan el 6% de los anticuerpos en el plasma, ¿correcto? Se unen al complemento, tienen un peso de 900 kilodaltons y su cadena pesada se llama mu. Toda la cadena pesada se llama mu, por eso se llama IgM de mu. ¿Ya? Muy bien. La otra, vamos a cambiar de color, la IgG se llama IgG porque la cadena pesada es gamma, la cadena pesada es gamma, ahí está, este era mu, ¿se acuerdan? De la cadena pesada mu, IgM, se llama gamma. Es más pequeña, 150 kilodaltons. Ojo, ¿por qué la IgM pesa tanto, Doc? 900 kilodaltons. Porque es pentamérica. Pentamérica, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades. La IgM es pentamérica. ¿Ya? Muy bien. En cambio, la IgG es más pequeña, ¿ya? Monomérica, pero representa el 80% de anticuerpos en el plasma. Para el Guyton, ¿no? Es 75%, ¿no? Esta referencia le ponen 80%. También se fija el complemento y su respuesta o su función es que es el principal anticuerpo de la sangre. El principal, porque yo les dije, es el que ocurre en el cambio de isotipo y es el de alta afinidad. Es el principal, ¿ya? Neutraliza toxinas, cosa que no hace la IgM, y opsoniza, cosa que tampoco hace la IgM. Por eso la IgG es la más importante porque neutraliza toxinas y opsoniza. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una especial es la IgA. Se llama IgA porque la cadena se llama alfa. ¿Ya? Esta IgA
es un poquito más grande que la IgG, por eso puedes ver acá que su cadena pesada es un poquito más grande, ¿ya? Por eso pesa un poquito más. Solo es el 13% de los anticuerpos del plasma, no se une al complemento, pero su función está en las mucosas, en las lágrimas, en la saliva. Por eso se llama inmunoglobulina secretora. Ahí está, la IgA está en las mucosas y es secretora, o sea, es la que liberamos en las secreciones. Y es dimérica, o sea, se unen dos, ya es dimérica, dimérica. Por eso pesa el doble, dimérica, ¿ya? Porque se unen dos y aparte su cadena pesada es un poquito más grande, ¿ya? Muy bien. Claro, porque si sería exactamente igual, 150 por 2 sería 300, pues es un poquito más pesada. Muy bien. Luego tenemos la siguiente inmunoglobulina, la IgE. Se llama E porque su cadena pesada es épsilon. Ahí está. Nuevamente es un poquito más pesada que la IgG. Poquito más pesada. Es la más escasa de todas. Es la que menos hay en el plasma. 0.002%. No se une al complemento. ¿Ya? Pero ¿para qué sirve la IgE? Contra parásitos. Es la que actúa contra los parásitos y es el anticuerpo de las alergias. De las alergias. Por eso acá les he puesto alergia. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente el último, la IgD, se llama D porque su cadena es delta, es un poquito más pesada que la IgG 180, representa el 1% en el plasma, no se activa el complemento y su única función es ser receptor del linfocito B. Lo vimos acá, la célula al inicio cuando es virgen tiene IgD. ¿Ya está? Esos son. Muy bien. Y para terminar, el mecanismo de acción de los anticuerpos es atacar directamente al microorganismo, activar el complemento que vamos a ver en la siguiente lámina. Y ya les dije, los que activan el complemento solamente son la IgM, la IgG, nadie más. ¿Ya? Otra función que tienen los anticuerpos es aglutinar, o sea, hacer que los microorganismos se peguen entre sí, precipitar, hacer que las toxinas o los microorganismos sedimenten, neutralizar, en este caso es las toxinas se neutralizan para que no actúen, y lisar, que es destruir las células. Así que los mecanismos de acción de los anticuerpos es atacar directamente al patógeno, por ejemplo la IgE, activar el complemento, la IgM, la IgG, aglutinar, significa juntar a los microorganismos para que ya no puedan atacarnos, precipitar es hacer que sean insolubles y neutralizar sobre todo las toxinas que lo hace la IgG. ¿Ya? Muy bien. Solo como corolario, recuerden que estas uniones que están viendo acá son enlaces disulfuro fuertes, en el caso de las cadenas, son enlaces disulfuro fuertes, pero, el enlace que ocurre acá, en el antígeno, es un enlace hidrófobo de hidrógeno, Van der Waals y de acción de masas. Así que si les preguntaran, ¿cuál es el tipo de enlace químico que existe entre el anticuerpo y el antígeno? Bueno, estos enlaces son hidrofóbicos, puentes de hidrógeno o hidrógeno, enlace de hidrógeno, iónicos, Van der Waals y ley de acción de masa. Son todas las formas como se une el antígeno a la zona de unión. Pero ¿cómo se estructura un anticuerpo? Por puentes disulfuro, ahí está, que son fuertes. Muy bien. Y finalmente, conversemos ahora del complemento, ¿ya? Porque les dije que el complemento es parte del estudio de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre el complemento? El complemento son una serie de proteínas, ¿correcto? Que las puedes ver acá. Son una serie de proteínas que no están activadas, ¿ya? Entonces, son una serie de proteínas que no están todavía activadas, ¿ya? Entonces, estas proteínas aún no activadas se van a activar en cascada, algo así como lo que vieron en los factores de coagulación,
¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un anticuerpo se une a un antígeno y este anticuerpo es IgM o IgG, en cualquiera de esos dos casos, entonces se activa al complemento su primera proteína, complemento C1, y se vuelve C1 activado. C1 activado. El C1 activado se une al C4C2 y forma el complejo C4-2 activado más el C4 activado solo. ¿Ya? Estos dos de acá, el C4-2 y el C4 activado, sirven para liberar histamina, bradiquinina y heparina, o sea, activar a los mastocitos y basófilos. Ahí lo puedes ver. Y eso aumenta la inflamación. Ahora, este complejo 4-2 se une al C3 y al C5 para activarlos. Entonces el C3 junto con el C4-2 se vuelve C3B ahí y C3A. C3B, C3A. El C3B, acuérdate con B de bacteria, opsoniza las bacterias. O sea, el C3B se pega a la pared de las bacterias para que sean más fácilmente fagocitadas por los neutrófilos y macrófagos. Eso ya lo vimos antes. Acuérdate, C3B de bacteria. Y el C3A, acuérdate de A de activar. Activa a los mastocitos y basófilos para la inflamación. ¿Ya? Entonces hasta ahorita ya estamos viendo y voy a pintar con rojo, ¿ya? El C4A y el C3A, como estás viendo, activan a los mastocitos y a los basófilos, que son potentes células del sistema inflamatorio. Muy bien, ahora este C3B más el C4-2 se unen al C5 y forman C5B y C5A. Entonces, nuevamente, en tu mnemotecnia, el C5A, ¿te acuerdas de activado? C5A activado, entonces activa los mastocitos y basófilos. Por eso puedes ver acá C3A, C4A, C5A activan a los mastocitos y a los basófilos. Muy bien. Sin embargo, el C5A tiene otra función, por eso lo voy a pintar de morado. El C5A también es quimiotáctico de los leucocitos. Activa la quimiotaxis. Por eso aquí está, el C5A es quimiotáctico. Quimiotáctico. Muy bien. Y finalmente, este C6, C7 con el C5B forman el complejo C5B, C6, C7, este de acá, y este se une al C8 y C9 y forman el complejo lítico o el famoso complejo de ataque de membrana, este de acá, ¿ya? Entonces voy a marcar con un color especial, con un verde oscuro, el complejo de ataque de membrana, ¿correcto? El CAM, complejo ataque de membrana, se forma uniendo el C5, C6, C7, C8 y C9. Ahí está. C5b, C6, 7, 8 y 9 forman el MAC, el complejo ataque membrana, que se encarga de lisar a las células infectadas o a los patógenos. Entonces acá está. El complejo lítico C5b, C6, 7, 8, 9 es el que se encarga de la lisis celular directa. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, esto que hemos visto es la vía clásica de activación del complemento. Pues todo esto que hemos visto, muchachos, se conoce como la vía clásica porque es la que se activa gracias a los anticuerpos IgM e IgG. Entonces ahí lo han visto, el C1, luego el C4, el C2, luego el C3B, C5 y la vía lítica. ¿Ven? Ya está. Sin embargo, se conoce o se conoció después que los microorganismos pueden directamente activar el C3. O sea, nos salteamos toda la parte de anticuerpos y los microorganismos, como ves acá, pueden directamente activar desde el C3. ¿Ya?
Entonces, esto que están viendo, los microorganismos, obviamente más el factor B y el factor D, correcto, que están, e inclusive la proteína P, correcto, estos de acá pueden activar el complejo C3 y eso se conoce como vía alterna. La vía alterna que entra a partir del complejo C3, ¿ya? Y después, a futuro, se descubrió que también las lecitinas de los microorganismos podían activar desde el C1 como la vía clásica. Así que acá también puede entrar la vía de las lecitinas, que son de los microorganismos. Así fue como se fue conociendo la activación del complemento. Muy bien. Entonces, ¿qué otras funciones tienen este complemento? Bueno, habíamos quedado que opsoniza, vamos a ponerle 1, opsoniza las bacterias y eso permite aumentar la fagocitosis a cargo del C3b, ya les dije, B de bacteria. Y esto activa a los neutrófilos y a los macrófagos. Bueno, eso ya lo explicamos. Luego, se ha visto que pueden aglutinan a los microorganismos en su superficie, hace que estos se adhieran y por ende ya no actúen. Y se ha visto que el complemento también neutraliza los virus. Y finalmente, 7, correcto, 7. La quimiotaxia y los mastocitos, todo eso son también efectos inflamatorios. O sea, en general el complemento tiene efectos proinflamatorios. Así que con eso hemos visto la función del complemento. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a conversar solo del linfocito T, ¿ya? Y de la inmunidad celular, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Igual que en el linfocito B, aparece una célula presentadora de antígeno o un macrófago, cualquiera de los dos, acá lo tienes, y este le va a presentar el antígeno o proteína extraña a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T, ¿correcto? Entonces el linfocito T, al recibir esa señal, ¿qué va a pasar? Se activa, ¿ya? Entonces, al activarse, este linfocito T va a decidir, ¿no es cierto?, cambiar a algún tipo de cepa, ¿correcto? Ya sea a un T helper orientado a la vía TH1 o a la vía TH2. ¿Está bien? Entonces, este linfocito ya activado va a circular por nuestra linfa durante meses. E inclusive se ha visto que circulan años. O sea, la diferencia entre los anticuerpos que demoran muy pocas semanas, los linfocitos T pueden estar hasta años en nuestra sangre. Por eso es que el COVID, su principal respuesta inmunológica es mediada por linfocito T, no por anticuerpos a largo plazo. ¿Ya? Y como en los linfocitos B, una parte se van a volver linfocitos T de memoria. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como se activa a un linfocito T. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el dato? Este es un dato crucial que lo voy a subrayar. Solo responden si el antígeno está unido al complejo mayor de histocompatibilidad CPA del macrófago, de un linfocito B o de una célula dendrítica, ¿no? Entiéndase, por favor, que la célula dendrítica es la principal célula presentadora de antígenos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el linfocito T solo se activa si es que entra el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad de una célula presentadora de antígeno. En cambio, vengan acá atrás, el linfocito B, acá, el linfocito B, habíamos dicho que se puede activar por una célula presentadora, por un macrófago, pero también se podía activar directamente del microbio. ¿Por qué? Porque tiene en su membrana IgM e IgD nativa. Entonces, existe una opción de activar el linfocito B directo, pero no así el linfocito T. El linfocito T requiere siempre el complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso solo está en las células presentadoras de antígeno. Muy bien. Ahora, si es que el antígeno no va por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, sino por el tipo 1, cambia la respuesta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si utilizamos el complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces se va a activar el linfocito T citotóxico, ¿ya? Pero si utilizamos el complejo mayor de histocompatibilidad 2,
entonces se activa el linfocito TCD4, el colaborador. ¿Ya? El citotóxico es el TCD8. ¿Ya está? Entonces, si ustedes vienen acá a las diapositivas iniciales que vimos, en que si se formaba un TCD4 o un TCD8, va a depender a través de qué complejo de histocompatibilidad se activa. Como están viendo acá complejo 2, entonces la activación es de un colaborador. Y ya después este colaborador formará citotóxicos. Pero si el complejo mayor de histocompatibilidad va a través del tipo 1, entonces eso va directo a los citotóxicos, ¿ya? A los citotóxicos. Muy bien. Esa diferencia es importante. Ahora, los linfocitos T tienen diferentes tipos, ¿ya? El que les acabo de hablar, el colaborador, que es el TCD4, el citotóxico, el TCD8 y el supresor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo del colaborador, el TCD4? Este colaborador, el TCD4, ¿ya? Representa el 75% de linfocitos T, o sea, la gran mayoría, y se encarga de producir linfocinas. Estas linfocinas se encargan de proliferar otras células linfoblásticas para aumentar la respuesta inmunitaria. Entonces, la interleuquina 2 es una potente linfocina proliferadora. ¿Ya? Entonces, como puedes ver acá, este es un linfocito T colaborador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene TCD4 en su superficie y libera sus linfocinas proliferadoras, básicamente la interleuquina 2, y esto se encarga de multiplicar las colonias de linfocitos B. O también puede favorecer la multiplicación de linfocitos T. O también sus propias linfocinas pueden asimismo motivarse o estimularse para producir una cepa o más cepas de este TCD4. Así que la interleuquina 2 es proliferadora. Luego tienes interleuquina 3, que no es muy importante, y luego tienes la 4, 5 y 6. La 4, 5 y 6 son especiales para linfocitos B. O sea, si hablamos del linfocito B, además de la interleuquina 2, tenemos interleuquina 4, 5 y 6, que son específicas para proliferar linfocitos B. ¿Ya? Muy bien. También se ha visto que estos linfocitos TCD4 pueden producir colonias o estimulantes de formador de colonia granulocita monocítica para aumentar neutrófilos y monocitos desde la producción de la médula ósea y también para que se activen en el tejido. Acuérdense de la clase de inflamación, ¿ya? Y también puede producir interferón gamma para activar a los macrófagos, ¿ya? Entonces, haciendo un pequeño recuerdo, porque necesitamos esa información para que no quede al aire los conceptos. Entonces, cuando vinimos acá en macrófagos, acá, vimos que esta unidad formadora o factor estimulante de colonia de granulocito que producía el macrófago activado sirve para pedir más refuerzos a la médula ósea. Bueno, esto también lo hace el linfocito TCD4. Y por otro lado, habíamos visto que para activar a un macrófago, ¿correcto? ¿Dónde está nuestro dibujito de los macrófagos? Acá. Para activar a un macrófago a su forma activa, se requiere interferón gamma. ¿Recuerdan? Entonces, este interferón gamma que lo activaba, también ¿quién lo produce? El TCD4. Así que el TCD4 también mejora la respuesta innata, no solo la adquirida. ¿Ya? Ese es un buen dato que deben recordar para integrar la clase. Muy bien. Entonces volvemos acá. Finalmente, si es que estas linfocinas deciden activar a los linfocitos T citotóxicos y diferenciarlos, los que son CD8, entonces vamos a tener una respuesta orientada conocida como TH1. Cuando las linfocinas que se producen proliferan a los linfocitos B, es una respuesta TH2. Entonces, la respuesta TH1 favorece la diferenciación de CD8, que son células de destrucción directa, porque tienen una enzima llamada perforina y pueden vivir inclusive meses en la sangre, y su función principal es eliminar células con virus infectadas,
células cancerígenas y en el caso de los trasplantados, rechazar el órgano trasplantado. Así que si tú te preguntas, ¿quién te defiende ahorita de la nada de tus células con coronavirus? Probablemente los citotóxicos. Y de un cáncer incipiente, los citotóxicos. Entonces acá los pueden ver, ¿ya? Este es un linfocito T citotóxico que está atacando a una célula probablemente infectada por un virus o una célula cancerígena o una célula de otro organismo, o sea, un trasplante. Y miren cómo sus enzimas se unen específicamente y empiezan a liberar las perforinas para romper esa célula, ¿ya? Muy bien. Y cuando ya terminó toda la guerra, estos linfocitos T activan una vía que es la TH10, aunque hay otras, ¿ya? Pero la TH10 es bien estudiada, que favorece a los linfocitos T supresores. Entonces, los linfocitos T supresores atenúan las respuestas de los otros dos anteriores, T supresores, ¿ya? Muy bien, es como una especie de bombero que apaga el incendio. Muy bien, no olviden que para activar al linfocito T siempre se requiere el complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el tipo 2, ya el antígeno procesado, ahí está, y esto está en una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Correcto. Bien. La interleuquina 1 es una interleuquina potente que estimula a los linfocitos para que empiecen a proliferar también, ¿ya? Eso es un datito también importante. Bueno, entonces con eso hemos culminado la parte de básicas y vamos a ver la parte clínica. Vamos a ver inmunidad, las vacunas del COVID, que es inevitable hablarlo, y los tipos de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuáles son las formas en que conseguimos inmunidad? Hay dos tipos. La inmunidad activa es porque nosotros mismos lo hacemos a través de nuestras propias células del sistema inmunológico. Y la inmunidad pasiva es porque esto ha venido de fuera. O sea, lo ha hecho otro organismo y nos lo han pasado. ¿Está bien? Entonces, la inmunidad activa, cuando tus propias células la producen, puede ser natural en respuesta a una infección, o sea, te infectaste y respondiste, que es lo que hemos estudiado ahora, o puede ser que te lo den a través de una vacuna. Entonces, la inmunidad activa artificial consiste en darte partes, pedazos del patógeno, o sea, darte el antígeno para que tu cuerpo produzca las defensas. En cambio, la inmunidad activa natural es que te enfermes con toda la bacteria, el virus, y tu cuerpo parta los antígenos y genere su respuesta. Entonces, la diferencia es que acá te enfermas, acá no te enfermas. Por eso, o podemos adquirir inmunidad del COVID a través de una infección masiva de todos, o podemos adquirir a través de la vacuna. Entonces, obviamente, sabemos que si se pasa el 60% de la población infectada, ya habremos conseguido inmunidad de rebaño. O, si es que eso no se consigue, tenemos que ir a la inmunidad artificial sí o sí. ¿Ya? Entonces, nos vacunan con un antígeno y así adquirimos la respuesta. Ahora, la otra opción es que nos pasen la inmunidad formada por otro organismo. La forma natural de hacer esto es cuando nos lo pasa nuestra madre. La madre nos pasa anticuerpos a través de la placenta, por ejemplo la IgG, o nos pasa anticuerpos a través de la leche, como la IgA. Entonces, ¿las inmunoglobulinas o anticuerpos pueden pasar de la madre al hijo? Sí, y son cruciales para defender al hijo, al bebé, en las primeras etapas de la vida de cualquier infección. ¿Ya? Muy bien. Y la otra forma es la forma artificial. Podemos preparar un suero. ¿Se acuerdan que habían estudios para ver cócteles de suero de COVID, de pacientes que ya se curaron, que tienen sus anticuerpos todavía viables, por algunas semanas les dije que duran, y esos anticuerpos te los pasan. Entonces, esos son los anticuerpos monoclonales. Tratamiento por inmunoglobulina G se llama terapia hiperinmune. A veces sirve, a veces no. Por ejemplo, en el COVID se ha visto que no sirve mucho. ¿Ya? A Donald Trump le dieron un cóctel de anticuerpos, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablemos ahora de las vacunas o inmunidad activa artificial. Entonces, cuando tú tienes un virus, por ejemplo el COVID, tú puedes conseguir vacunas de varios tipos. La clásica, la más antigua, es el virus atenuado
O sea, al virus le dan como que un golpe para que no esté tan virulento. ¿Ya? ¿Se daba vacunas con virus bioatenuados? Sí, pues claro, la polio, por ejemplo, vía oral, es así. Ya no se usa porque es peligroso. Imagínate que el virus se activa. Bueno, entonces la otra opción más segura es el virus inactivo. No te vas a enfermar y todavía tiene sus antígenos, ¿ya? Pero a veces no hay buena respuesta. La otra opción es darte partes del virus o subunidades proteicas del virus. El problema acá es que cuando la subunidad cambia, porque el virus muta, toda tu vacuna ya fue, no sirve. Entonces, ¿qué hago, Doc? Bueno, lo más reciente, lo más moderno es darte vacunas DNA. O sea, con el DNA del virus, cosa que después solamente hay que cambiar ese DNA si es que el virus muta. O te meten el DNA en otro virus que no es patógeno, que es un vector, que es un adenovirus, y con eso te meten el material genético. O sea, la forma más moderna de dar anticuerpos o de dar vacunas, perdón, es dando material genético del virus directamente. ¿Ya está? Entonces, como puedes ver acá, las vacunas del COVID, tenemos la de Oxford, de AstraZeneca, que son vectores virales, o sea, este de acá, vector viral, donde tienes genéticamente modificado el vector con el gen del coronavirus. Ya, ahí está. Son 2 dosis, efectividad de 62 a 90%. La efectividad máxima se consigue cuando la primera dosis se da a la mitad. ¿Ya? Su refrigeración es regular, o sea, no tienes que tener una cadena de frío compleja. Muy bien. Luego tienes la de Estados Unidos, que acaban de aprobar ayer nada más, Moderna, ¿no es cierto? Son partículas de virus RNA, o sea, es un poco más seguro porque el RNA no hay forma que se vuelva DNA, así que no hay problema. Se dan 2 dosis también y es bien efectiva, 95%. Esta sí tiene que guardarse a menos 20 grados, pero es tolerable, sí se puede conseguir esa refrigeración, la de Moderna. La primera autorizada en el mundo fue la de Pfizer, correcto, y BioNTech de Alemania. También es RNA, seguro. Son 2 dosis, buena eficiencia, pero requiere una cadena de frío muy, muy fuerte, menos 70 grados. Por eso probablemente sea difícil aplicar esta de acá, ¿ya? Sin embargo, es barata, es baratísima, ¿ya? Y luego tienes la Sputnik 5 de los rusos, que son vectores virales, por eso dan miedo, porque no sabemos lo que puede pasar. Ya, AstraZeneca se cuidó bastante, son 2 dosis, buena efectividad y su refrigeración es regular, solo que faltan estudios acá, ¿ya? Entonces, estas son las vacunas que ahorita tenemos en el mercado circulando. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso ya aprendieron cómo son o la utilidad de las vacunas. Y para terminar, quiero que recuerden que si el sistema inmune se enferma, nos puede dar reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? La tipo 1 es mediada por IgE. ¿Se acuerdan la IgE en qué tenía que ver? En la activación de mastocitos. ¿Se acuerdan? Los mastocitos se activan, eso ocurre en las alergias. Así que cuando tú te preguntes, doctor, ¿por qué soy alérgico a los ácaros? ¿Por qué tengo asma? ¿Por qué soy alérgico en la piel o que fuera? Entonces, estas alergias sistémicas, rinitis, anafilaxia, es porque se libera inmunoglobulina E, ¿correcto? Que se pega a tus mastocitos y cuando te expones al antígeno, haces la reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Otras personas tienen otro problema más complejo. Tienen inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G puede directamente atacar a las células, ¿correcto? Las opsoniza, por ejemplo, las plaquetas, y tus glóbulos o tus macrófagos se las comen. Entonces, algunas personas hacen anticuerpos, por ejemplo, tras recibir penicilina o tras recibir drogas, que esos anticuerpos se cruzan y van a tus propias células y hacen que tu sistema inmune ataque a tus propias células por culpa de los anticuerpos que se formaron producto de haber tomado un fármaco, ¿ya? O que te hayan infectado de alguna bacteria. Entonces, la hipersensibilidad es por formar autoanticuerpos, ¿ya? Muy bien. Y otro grupo que tiene inmunoglobulina G, pero esta se forma o se une al complemento. Entonces, se hacen inmunocomplejos y estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos y activan la inflamación. Eso ocurre, por ejemplo, en la reartritis, en el lupus, en la enfermedad del suero, en la reacción de Artus.
O sea, son enfermedades mediadas por complemento y son gravísimas. O sea, tú haces anticuerpos, se forman con los antígenos otros complejos que se depositan en tus órganos y te va súper mal. ¿Ya? Muy bien. Y la última, que es la más compleja, es la reacción tipo 4, donde ahí sí median las vías del linfocito T. TH1, les dije, que es activación de macrófagos y citotóxicos, ¿ya? Por ejemplo, la tuberculosis, dermatitis de contacto, va con esta vía. La TH2, que les dije que era mediada eh, por inmunoglobulinas, acá tiene que ver el eosinófilo, no el macrófago, sino el eosinófilo, y la complicación son rinitis, asma y alergia crónicas, no confundirse con este que son agudas acá a la izquierda, estos son crónicas. Y finalmente, la mediada por citotoxicidad pura, sin macrófagos, pura, eso es por ejemplo algunas dermatitis de contacto, donde de frente se activa el linfocito TCD8, ¿ya? Así que son 4 tipos mayores de reacción de hipersensibilidad, con 6 subtipos en total. Eso lo van a estudiar después en patología, solo quería que hagan unidad clínica con lo que hemos repasado ahora en fisiología. ¿Ya chicos? Muy bien, con eso terminamos. Muchas gracias.